Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios, te damos gracias por este día, Señor Dios. Te doy gracias por este estudio que has puesto en mi corazón, Padre Santo, mientras estudiamos la existencia tuya, Señor Dios. Te pido que tú me guíes, que tú me uses, que pueda ser glorificado a través de este estudio y que a través de este estudio, Señor Dios, el mundo pueda reconocer que tú eres un Dios real, que tú sí existes y que tú, Señor Dios, eres el creador del universo. Que toda la gloria, que toda la honra sea tuya por los siglos de los siglos. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. En el video anterior, en la lección anterior, vimos ¿qué es el ateísmo, mis hermanos? No sé si se recuerdan, entendimos que ateísmo son aquellos que no creen en la existencia de un Dios, y les dije que les iba a dar 4 razones por las cuales mucha gente elige esta cosmovisión o esta forma de pensar. Y solo llegué a hablarles de una razón, que fue la primera razón. Y en este estudio, mis hermanos, lo que quiero hacer es continuar hablando de esta primera razón, ya que es muy importante. Y no se preocupen que pronto les voy a dar las otras razones, pero es importante ampliar un poquito más en este punto. Hermanos, en el video anterior entendimos que muchos ateos menosprecian a los que creen en Dios como el creador del universo, ¿verdad? Ellos tienen su teoría, como aprendimos en la lección anterior, a la cual ellos se basan, y nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice, y porque creemos lo que la Biblia dice, muchos ateos nos menosprecian y ven la creación bíblica como un mito, lo ven como un cuento viejo de hadas, y que solo los ignorantes creen en la Biblia. Bueno, mis hermanos, en este video vamos a ver que el relato bíblico, mis hermanos, no es algo ilógico como los anti-ateos dicen, y todo al contrario, mis hermanos. Vamos a ver en esta lección que el relato bíblico, al contrario, es muy lógico a través de la mucha evidencia que podemos encontrar dentro de la misma creación, y evidencias que la misma ciencia ha descubierto que afirman lo que la Biblia dice es cierto. Entonces, en esta lección tenemos 3 objetivos. Número 1, mis hermanos, vamos a hablar de 2 métodos científicos y por qué es importante a cuanto a esta lección. Vamos a hablar de un principio que se llama el principio de uniformidad, y 3, vamos a examinar la evidencia de la creación, que es mi oración, te llevará hacia creer en la existencia de Dios. Muchos ateos, mis hermanos, dicen creer en la ciencia porque allí es en donde está la prueba, allí es en donde está la razón. Y como te dije, quiero que a través de esta lección veamos que nuestra fe como cristianos, mis hermanos, en Dios, no es una fe ciega como ellos dicen ser, no es una fe tonta que está creyendo en cuentos o en mitos. Al contrario, mis hermanos, es una fe sostenida y basada en mucha evidencia sólida que la misma ciencia afirma. Antes de entrar a ello, mis hermanos, quiero leer un pasaje que el rey David dijo. Salmos capítulo 25, verso 5, el rey David dijo: guíame en tu verdad y enséñame. Dijo: guíame en tu verdad y enséñame. Para el que está escuchando y no cree en Dios, te quiero invitar
a que realmente consideres todo lo que se va a hablar en esta lección. Y como dijo David, que tú abras tu corazón y que te dejes guiar y enseñar. Que al escuchar esto no bloquees tu mente, sino que escúchalo, considéralo, analízalo y luego tú ve y haz tu propia búsqueda en base de esto y haz tu conclusión. Pero quiero que lo consideres, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. El apóstol Pablo nos dijo, examinadlo, escudriñarlo todo cuidadosamente. Para el que aún no cree en Dios, quiero decirte que no tomes una decisión acerca de Dios sin primero escudriñar y analizar la evidencia que vamos a dar en esta lección. Y bueno, para empezar, mis hermanos, quiero leer un pasaje que yo creo que es clave, es fundamental para esta lección y se encuentra en Salmos, capítulo 19, versos 1 al 4. Salmos 19, capítulo 19, versos 1 al 4 y dice así. Mira lo que dice. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí cuando dice los cielos, es una palabra hebrea que se dice shamaín, y aquí esta palabra cielos no se está refiriendo al cielo en donde Dios habita, sino está hablando del cielo visible, está hablando de la atmósfera, el espacio en donde están los planetas, las estrellas. Se está refiriendo al espacio. Dice el espacio o los cielos, la atmósfera, cuenta, o sea, habla de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Noten lo que estos versos nos están diciendo. Nos están diciendo que el firmamento es la obra de las manos de Dios, o sea, que Dios lo hizo. Verso 2 dice, un día estos cielos imite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. David dijo que la creación habla sin palabras. Y dice, verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. David nos dice que la creación testifica la obra de Dios, de la obra la cual las manos de Dios hicieron. Hermanos, si este verso es cierto, a la cual acabamos de leer, de Salmos capítulo 19, si este verso es cierto, si la creación, mis hermanos, realmente habla por Dios, si la creación en realidad testifica de Dios, entonces lo que este pasaje nos dice es que nosotros como humanos podemos estudiar y analizar la creación. Y si este verso es cierto, entonces la misma creación nos llevará hacia la existencia de un Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Hermanos, es importante cuando tratamos de ver la existencia de Dios, es importante a través de la creación, ¿verdad? Es importante saber, hermanos, que los científicos, ellos llegan a sus conclusiones a través de algo que se llama el método científico, ¿verdad? Los científicos usan métodos para llegar a tomar conclusiones y afirmar cosas como un hecho. Y de acuerdo, hermanos, al Stanford Encyclopedia of Philosophy, el método científico consiste de observación sistemática y experimentación, razonamiento inductivo y deductivo y la formación y prueba de hipótesis y teorías. ¿Okay? Esto es lo que es el método
científico, observación sistemática y experimentación. Y de acuerdo a la Khan Academy, el método científico consiste de 5 pasos para llegar a una conclusión. ¿Okay? El método científico, según Khan Academy, consiste de 5 pasos para llegar a una conclusión y afirmar algo como un hecho. Aquí están los 5 pasos. Número 1 dice, haz una observación. ¿Okay? 2, haz una pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres contestar o tratar de descubrir? 3 dice, forma una hipótesis y explicación comprobable. 4, haz una predicción basada en la hipótesis. Y 5 dice, prueba la predicción a través de un experimento. Y a través de hacer estos 5 pasos, la persona puede llegar a descubrir y analizar algo para luego hacer una conclusión basada en observación y experimentar. Entonces, de una forma básica, mis hermanos, así es como la ciencia ha descubierto tantas cosas buenísimas a la cual tú y yo hoy en día disfrutamos, como la medicina. ¿Verdad? Ellos hacen una observación, lo prueban, hacen experimentos y a través de los resultados han podido descubrir qué causa ciertas enfermedades, han podido estudiar y afirmar muchas cosas del sistema solar. Tantas cosas que la ciencia, mis hermanos, a través de este método científico, ellos han podido descubrir. Y gloria a Dios por ello. Y noten, mis hermanos, quiero que noten que para llegar a estas conclusiones acerca de la medicina, acerca de las enfermedades, acerca del sistema solar, acerca de tantas cosas, para llegar a estas conclusiones, ellos observaron e hicieron también la prueba una y otra vez para llegar a la respuesta de sus preguntas. Y a través de experimentos repetidos, ellos pudieron hacer una conclusión lógica y con pruebas. Y gloria a Dios por ello. Pero ahora, mis hermanos, algunos científicos, no todos, más que todos los científicos ateos, ellos afirman haber llegado a la conclusión de la creación del mundo. Lo afirman como un hecho y lo declaran como un hecho. Pero a través del método científico que les acaba de describir, podemos ver que esto es imposible. No pueden, a través del método científico, declarar el principio, el comienzo de la creación. No lo pueden comprobar porque hemos entendido que lo tienes que observar y 2, ponerlo a prueba a través de un experimento. El problema es, mis hermanos, que el comienzo o el principio de la creación fue un evento singular. En otras palabras, no se repite. Ocurrió solo una vez y por lo cual no lo pueden observar cómo ocurrió y tampoco también porque fue un evento singular que ocurrió hace años atrás, antes de que el hombre existiera. Ellos tampoco lo pueden experimentar. Ahora entonces, ¿cómo podemos llegar a la causa del mundo? Entonces, si no podemos experimentarlo ni observarlo para llegar a una conclusión, entonces, ¿qué se puede hacer para llegar a una conclusión? Bueno, un hombre por el nombre Peter Bocchino, él es un apologista evangélico, un defensor de la fe. Él nos muestra que debido a que no se puede descubrir el origen del mundo a través del método científico, tenemos que usar otro método conocido como el método científico forense. El método científico forense. Él lo describe, mis hermanos, de la siguiente forma. Él dijo, este método
supervisa los tipos de investigaciones de eventos que no se pueden observar y tampoco son repetibles. Este tipo de eventos se llama singularidad, ¿verdad? Él dice, detectives de homicidios usan este método para investigar asesinatos y responder preguntas como ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Fue un accidente o fue resultado de un agente inteligente? ¿Verdad? Vemos que cuando ocurre un homicidio y vienen los detectives a buscar, es algo que ya pasó en el pasado que no se puede repetir, por lo cual ellos tienen que ver la evidencia que está presente, analizarlo y a través de ello tomar una conclusión lógica de lo que fue lo más probable de lo que pasó. Entonces, para poder usar el método científico forense para descubrir el origen, no de un homicidio, sino de la creación, vamos a usar, mis hermanos, dos leyes científicas que todo científico afirma. ¿Okay? El principio de la causalidad y el principio de uniformidad. El principio de la causalidad, mis hermanos, como vimos en la lección anterior, nos dice que cada evento tuvo una causa. Los científicos, todo científico afirma esto, que cada evento tuvo una causa, que debe existir una condición antes del efecto. En otras palabras, mis hermanos, el principio de causalidad nos dice que nada vino a existir por sí mismo, algo lo causó. Los científicos afirman esto, que nada llega a ser por sí mismo, sino que algo lo tiene que causar. Para decirlo de otra forma, mis hermanos, todas las cosas que empiezan necesitan algo que lo inicie, ¿verdad? Y si quieres repasar más de esto, te invito a que mires la lección anterior. Pero, mis hermanos, en la lección anterior no hablé acerca del principio de la uniformidad. ¿Qué es el principio de la uniformidad? Hermanos, el principio de la uniformidad nos dice lo siguiente, nos dice que si las observaciones actuales, o sea, observaciones que podemos ver en nuestro tiempo presente, indican que siempre se necesita un cierto tipo de causa para producir un cierto tipo de efecto, entonces eso indica que el mismo tipo de efecto en el pasado debe haber tenido el mismo tipo de causa que se observa en el presente. En otras palabras, mis hermanos, voy a darles una forma de ejemplo, una forma a la cual yo puedo entender. Lo que el método forense, científico forense dice es que si tú no puedes analizar algo que ocurrió en el pasado, usa entonces leyes que ocurren y nunca cambian en el presente para llegar a tu conclusión de algo que ocurrió en el pasado. En otras palabras, voy a usar el ejemplo del agua. Hoy en día, mis hermanos, es comprobado, ¿verdad?, que el agua se convierte en hielo cuando llega a una temperatura baja a 32 grados Fahrenheit, ¿verdad? Eso lo podemos ver, lo podemos experimentar, ¿verdad? Y sabemos eso, mis hermanos, que el agua se convierte en hielo cuando la temperatura baja a 32 grados Fahrenheit. Y siempre es así. Eso no cambia. Es un hecho, es una ley. Es algo que siempre lo puedes examinar, lo puedes comprobar 1,000,000 de veces y el resultado siempre va a salir igual. Por lo cual, mis hermanos, si siempre ha sido igual ahora, significa que hace años atrás, 100,000, 10,000, millones de años atrás, siempre entonces ha sido igual.
si el resultado, si es lo que ocurre en el presente, entonces ha tenido que ser así desde siempre en el pasado. Esto entonces indica que la agua se convierte a hielo, es algo uniforme, es algo constante, es algo consistente, es algo que permanece igual. Entonces, usando estos dos principios científicos, a lo cuales los científicos afirman, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el mundo tuvo un principio. A través de usar estos dos principios, el principio de la causalidad y el principio de la uniformidad, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el mundo tuvo un principio. Y como dije en la lección anterior, la Biblia, mis hermanos, siempre ha dicho esto y ahora la ciencia lo afirma. Mis hermanos, la ciencia, déjame decirte que ellos no siempre tomaban este punto de vista. Por siglos anteriores, mis hermanos, en los siglos anteriores, la ciencia, muchos pensaban que el mundo era eterno, que el universo siempre había existido, que era infinito, que siempre era, y que no tuvo un principio. Y no es hasta ahora, en los últimos 100 años, que por fin la ciencia ha descubierto a través del principio de uniformidad y a través del principio de la causalidad que la creación por ley tuvo que haber tenido un principio. Y que la creación tuvo un principio es muy importante para dirigirnos hacia la existencia de un Dios, como ahorita vamos a ver. Hermanos, los científicos hoy en día se dirigen a través de muchas leyes. Y ahorita vamos a hablar de dos cosas a las cuales los científicos afirman que los llevó a la conclusión de que la creación tuvo un principio. Hermanos, los científicos se dieron cuenta de que el mundo tuvo un principio a través de la segunda ley de la termodinámica, o lo que otros llaman la ley de la descomposición. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ley de la descomposición, o como otros lo llaman, qué es la segunda ley de la termodinámica? Bueno, en términos simples, mis hermanos, esta ley básicamente nos dice que todo se está desordenando. Nos dice que todo se está descomponiendo. Nos dice que el universo finalmente se quedará sin energía utilizable y alcanzará un estado de desorden. Según la ley de termodinámica nos dice que algo que estaba ordenado perfectamente año tras año, conforme pasa el tiempo, se va desordenando. Y porque se va desordenando, si regresamos el tiempo, vemos que empezó perfecto en un punto de tiempo y ahora se está desordenando hasta que por fin llegue a descomponerse por completo. Y podemos ver esta realidad en muchas cosas. Déjame darte unos ejemplos. Desde el momento que tú naciste, hermanos, y creciste, tú fuiste creciendo de altura, de muchas formas. Sin embargo, a la misma vez, con cada día que pasa, te vas descomponiendo al punto en que todos tendremos que descansar. El cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Podemos ver esto también en un ejemplo de un carro. Lo construyen nuevo, pero es afectado por la segunda ley termodinámica y día tras día, ese carro nuevo que tuvo un principio se va descomponiendo, ¿verdad? Podemos verlo también en una casa. Imagínense una casa. Lo compras nuevo, lo hacen nuevo. Te aseguro que si tú lo dejas ahí por años sin tocarlo, años y años y años después, si no le das el cuidado, se va descomponiendo
solo, sin que tú le hagas nada. Solo se empezará a descomponer. Entonces, los científicos, mis hermanos, han comprobado que al mundo le está pasando la misma cosa, que se está deteriorando cada día más y más, que por consecuencia indica que tuvo un comienzo perfecto y bueno, y poco a poco se ha estado descomponiendo. Y déjame decirte que esto no solo la ciencia lo dice, sino esto es lo que la Biblia siempre ha dicho desde el principio. Que el mundo tuvo un principio, que estuvo perfecto. Déjeme repetirlo, que el mundo tuvo un principio, Génesis 1:1. El mundo era perfecto, Génesis 1:31. Pero que el mundo y el cielo están pasando, que también dejarán de existir en algún momento. Quiero leer un pasaje en donde dice esto. Mateo, capítulo 24, verso 35. Mira lo que Jesucristo dijo acerca del cielo y la tierra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Noten que Jesucristo mismo afirmó que la creación tuvo un principio, pero llegará a su fin. De una forma u otra, Él describió la segunda ley de la termodinámica, algo que la ciencia hasta los últimos 100 años ha descubierto. Dios ya lo había dicho. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 51, verso 6. Miren lo que dice esto. Isaías 51, verso 6. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Noten que también este verso nos dice que el cielo se está descomponiendo, que la tierra se está descomponiendo, y esto es lo que la ciencia en los últimos 100 años ha descubierto. Es muy interesante, ¿no? Que antes de que la ciencia existiera y afirmara estas leyes, y lo comprobó, la Biblia ya lo había dicho. ¿Okay? Siguiente, en el año 1919, Albert Einstein publicó una teoría, su teoría llamada la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad. Y que muchos científicos, mis hermanos, eso fue en el año 1919. Ahora, hoy en día, muchos científicos afirman su teoría como cierto. Esta teoría, mis hermanos, básicamente dice que el universo se está expandiendo como un globo. Imagínense cuando tú agarras un globo y lo pones en tu boca y empiezas a soplar en ello. Y se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Albert Einstein, a través de su teoría de la relatividad, lo describió la creación del mundo como de tal manera, de que ahorita sigue expandiéndose, pero si revertimos, mis hermanos, la expansión, eventualmente nos llevará a un punto de partida para el cual Einstein concluyó que el universo necesitaba una primera causa. Muchos científicos ahora afirman esto, que el universo se sigue expandiendo y que se sigue engrandeciendo. Y esto es, mis hermanos, lo que la Biblia también siempre ha dicho, desde miles de años atrás. Miren lo que dice Salmo 104. La ciencia ahora dice que el universo se está expandiendo. Miren lo que Salmo 104, 1 al 12 dice. Salmo 104, 1 al 12 dice,
Bendecid, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Miren lo que dice el verso 2. Que extiende los cielos como una cortina. La traducción Biblia Las Américas dice el verso 2. Cubriéndote de luz como un manto, extendiendo o expandiendo los cielos como una cortina. Como podemos ver, hermanos, la misma Biblia dice que Dios expande los cielos como una cortina, y este fenómeno los científicos han podido identificar y ahora comprobar y afirmar, y es algo que la Biblia siempre ya había dicho antes de que la ciencia lo descubriera. Y ahora, mis hermanos, teniendo todo esto en cuenta, podemos ver entonces que el relato bíblico de la creación no es algo ilógico o tanto. Lo voy a repetir. A través de esto, mis hermanos, y hay muchos datos más. Yo solo escogí 2, pero hay muchos más. La Biblia, mis hermanos, a través de estas evidencias podemos ver que el relato bíblico, algo que los científicos miraban como un mito o como algo ignorante o algo tonto, de hecho, podemos ver que la Biblia, que la ciencia, mis hermanos, está diciendo cosas apenas en el último siglo que la Biblia por miles de años ya había testificado. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el relato bíblico de la creación no es algo loco, no es algo tonto, al contrario. Como dije y repito, todo lo que la ciencia ha descubierto solo ha venido a afirmar lo que la Biblia siempre ha dicho. Y esto, mis hermanos, es una bendición y una victoria, porque nuestra fe, cada vez que la ciencia descubre algo verdadero, cada vez que ellos descubren algo cierto, solo viene a apoyar lo que la Biblia siempre ha dicho. Es como que le da más peso a nuestra fe. Y gloria a Dios por ello. Porque podemos entender que los cielos, en realidad, lo que están descubriendo de la creación testifica de lo que aquí dice es cierto. Por lo cual podemos confiar en las Escrituras y creer las Escrituras cuando dice que la creación testifica de Dios. Dios es la verdad y su verdad está aquí en las Escrituras. Así que, mis hermanos, podemos confiar en la palabra 100% y confiar toda la Escritura. Y cuando Dios dice que yo hice los cielos y la tierra en el principio, lo podemos creer y poner toda nuestra confianza en ello. Mis hermanos, a través de todo lo que hemos hablado, hoy podemos entender, mis hermanos, que el mundo tuvo un principio, ¿verdad? Para nosotros, Dios es el causante de este principio. Los científicos, la verdad, no tienen una respuesta a qué causó el principio para ellos, y nunca lo tendrán, ¿verdad? Ellos ya llegaron al tope de sus búsquedas y ya no hay nada más que simplemente creer que Dios lo creó. Mis hermanos, nosotros ponemos nuestra fe es algo lógico y, como hemos visto, con evidencia científica para apoyarlo. Como dijo otro apologista que se llama Frank Turek, él dijo: ya que sabemos que la creación tuvo un principio, tenemos una de dos opciones. Dijo, ya que sabemos que la creación tuvo un principio, tenemos una de dos opciones. Uno, podemos creer que la nada
creó algo de la nada. Noten cómo eso suena ilógico. Sin embargo, los científicos dicen que, los ateos dicen que esto es bien lógico. Pero bueno, Frank Turek dijo, podemos creer en dos opciones. Uno, creer que la nada creó algo de la nada, que es imposible. O dos, podemos creer que Dios creó algo de la nada. Frank Turek también observó y él dijo, si muchos científicos no tenían ningún problema creyendo en un universo eterno que no tuvo causa, que es lo que ellos creían, él dijo, si eso es lo que creían antes, que el universo fue eterno y sin causa, ¿por qué entonces se les hace difícil creer en un Dios que tampoco tiene una causa? Lo voy a repetir. Frank Turek dijo, si muchos científicos no tenían ningún problema creyendo en un universo eterno que no tuvo causa, ¿por qué se les hace difícil creer en un Dios que tampoco tuvo una causa? Y yo creo, mis hermanos, que aquí podemos concluir este punto y avanzar a nuestro próximo punto, al siguiente punto de la lección, en por qué muchas personas eligen ser ateos. Que Dios los bendiga.